acıdım kıza ya. Öptüm ama ben bir karşılık beklemiyordum ki ondan. Hayır. 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 Çocuklar. Kimse hiçbir şey söylemeyeceksin. Seçimini yaptı Çek. Hangi oğlundan vazgeçiyorsun söyle. Hola amigos, no olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informado sobre los videos de la nueva temporada. Gran confesión de Ferit. Tuve sexo con Suna porque sentí pena por ella. Mira hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler del episodio de Yalu Chapkini, Seyran salió apresuradamente del hospital para vengar a su hermana y se veía muy enojada, diciendo que pagarían por todo lo que hicieron. Seyran, que vio a Abidin fuera del hospital, golpeó a Abidin diciéndole: «Mataste a mi hermano, eres un asesino, todos ustedes son asesinos». Abidin, que estaba paralizado, no respondió y solo esperó a que Seyran se calmara. Chisek llegó a la mansión. Aquí estamos, nos deshicimos de Halis, este lugar ahora es nuestro. Ella quería felicitarlo, pero Abidin estropeó el entusiasmo de Chisek y dijo: «Dejó la mansión con una tumba en su jardín para ti». Ferit se enojó con su abuelo y le dijo que si valgo dinero, véndame también. Gulgun sabía que Suna y Ferit estaban juntos y se lo mostró a Suna. Ferit dijo que besó a Suna porque sentía pena por ella y no esperaba nada a cambio, pero Suna quería continuar con esta relación amorosa. Abidin se propuso secuestrar a Suna. Seyran llegó a la mansión por la noche y quiso vengarse de Chisek. Quería matar a uno de sus hijos con una pistola, pero Chisek saltó frente al arma y se sacrificó por sus hijos. Mientras tanto, Suna, que sabía que se acostó con Ferit y trató de chantajearlo, empujó a la criada por las escaleras, lo que provocó que se cayera y entrara en coma. En este episodio, mientras esperábamos que las dos hermanas se embarazaran, veremos a las dos hermanas convertirse en asesinas. El tráiler del nuevo episodio de Yalu Chapkuni muestra los momentos en que la tensión alcanza su punto máximo. Se producen venganzas, traiciones y grandes enfrentamientos. Seyran arriesga todo para vengar a su hermana y abandona el hospital a toda prisa. Seyran salió enojado de la puerta del hospital y dijo con determinación: «Pagarán por todo lo que han hecho». Él desafía a los que le rodean diciendo: «La ira y el dolor dentro de él ahora lo han transformado en una persona completamente diferente». Sin embargo, una de las escenas más impactantes del tráiler tiene lugar frente al hospital. Seyran ve allí a Abidin y de repente, incapaz de controlarse, lo ataca. Seyran, con los ojos llenos de ira y odio, dijo: «Mataste a mi hermano, eres un asesino. Todos ustedes son asesinos». Comienza a golpear a Abidin diciendo: «Las palabras y acciones de Seyran muestran cuán profundo es su dolor». Abidin se queda congelado sin responder ni detener a Seyran, solo esperando a que se calme. Este momento transmite muy bien a la audiencia la difícil situación de Abidin y el espíritu quebrantado de Seyran. Por otro lado, Chisek llega a la mansión con el aire de un comandante victorioso. Con el alivio de haberse liberado de Halis, con quien había estado luchando, dijo con gran felicidad: «Aquí estamos, nos hemos librado de Halis, este lugar es nuestro ahora». Quiere celebrar este momento diciendo, pero su alegría no dura mucho. La persona que ensombrece la alegría de Chisek es Abidin. Sin ninguna emoción en su rostro dijo: «Te dejó la mansión con una tumba en su jardín». Él dice: «Estas palabras muestran realmente cuánta pérdida supuso esta victoria, obtenida a costa de grandes pérdidas. La felicidad de Chisek de repente da paso a una profunda tristeza y ansiedad». Esta escena en el tráiler realmente eleva el nivel de drama. Por otro lado, Ferit ya no oculta su enojo hacia su abuelo. El sentimiento de rebelión que se ha ido acumulando en su interior desde hace tiempo llega a su punto de ruptura en este episodio y desafió a su abuelo diciéndole: «Si valgo dinero, véndame también».
Él reacciona duramente diciendo: con este arrebato, ella demuestra claramente que está involucrada en la lucha de poder dentro de la familia. Estas palabras de Ferit demuestran que él siente que solo lo ven como un medio de herencia. Ya no puede tolerar que su abuelo intente controlar todo en su vida. Esta escena marca un punto de inflexión importante en el personaje de Ferit. Ahora él, como los demás, está dispuesto a luchar y forjar su propio camino. Gulgun se dio cuenta de la cercanía entre Ferit y Suna. Gulgun, que comprende todo con su intuición maternal, comienza a cuestionar la situación mirando en secreto a Suna. Sin embargo, las insinuantes palabras de Gulgun acorralan aún más a Suna. Ferit, por su parte, piensa que esta cercanía es solo una debilidad momentánea. Ella habló abiertamente sobre sus experiencias con Suna. Solo la besé porque me dio pena, no esperaba nada a cambio. Él dice: pero para Suna, la situación no es así en absoluto. Ella quiere que esta cercanía entre ella y Ferit sea un comienzo. Para él, esto no es solo un estallido momentáneo de emoción, sino algo que debe convertirse en una relación. Mientras Suna intenta aclarar los sentimientos de Ferit, su complicado estado mental la empuja a tomar decisiones completamente diferentes. Suna, que no quiere perder el interés de Ferit en ella, está buscando formas de continuar esta relación. Pero las cosas no saldrán como él esperaba. Para Seyran no hay vuelta atrás. Él llega a la mansión en la oscuridad de la noche, lleno de ira. Él sostiene una pistola en su mano y su corazón arde con el fuego de la venganza. Su objetivo es claro: vengarse de Chisek. En ese momento hubo un gran enfrentamiento en la mansión. Funciona. Seyran apuntó con su arma y dijo: «Mataré a uno de tus hijos», exclama. Estas palabras hielan la sangre de todos en la mansión. Sin embargo, el acontecimiento se desarrolla de forma inesperada. Sin dudarlo, Chisek se coloca delante de sus hijos y salta delante del arma. Él protege a sus hijos sacrificando su propia vida. Si bien este momento muestra cuán fuertes son los instintos maternales de Chisek, también se convierte en un gran punto de inflexión para Seyran. Sin embargo, una de las escenas más impactantes del tráiler ocurre cuando se revela el gran secreto de Suna. Una sirvienta que se entera de la noche que pasó con Ferit comienza a amenazarla. Esta criada, que acorrala a Suna con chantaje, no sabe que ha cometido un gran error. Incapaz de controlar su pánico y su ira, Suna hace algo terrible. Empuja a la criada por las escaleras. La niña cae con fuerza al suelo y queda inmóvil. Mientras todos están en gran shock, la joven sirvienta cae en coma. Nada volverá a ser lo mismo para Seyran y Suna. En este episodio, los espectadores serán testigos de cómo dos hermanos se convierten en asesinos mientras esperan la noticia de su maternidad. El nuevo episodio de Yalu Chapkuni atrapará a la audiencia en la pantalla con almas traicionadas, inocencia perdida y decisiones irreversibles. Mientras Seyran y Suna experimentan momentos de venganza y arrepentimiento, ¿se cruzarán nuevamente los caminos de Ferit y Abidin? ¿Cuál será el resultado del sacrificio de Chisek? ¿Cómo pagará Suna por el crimen que cometió? Está claro que grandes enfrentamientos son inminentes en este episodio. Kingfisher presentará a los espectadores un episodio inolvidable lleno de emoción, drama y momentos impactantes. ¿Qué opinas sobre que Seyran y Suna sean asesinos al mismo tiempo? ¿Cómo crees que terminará esta historia? Estoy esperando vuestras opiniones en los comentarios. Si has visto el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta. Adiós y nos vemos en los próximos videos.